Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio otra vez. Bienvenidos a una nueva sesión de estas clases que estamos teniendo a partir de todo este proceso que estamos atravesando. Espero que se encuentren muy bien. Espero que ustedes en este momento estén en compañía de su familia, que estemos tranquilos. Yo sé que ya estamos muy desesperados, pero por favor, jóvenes, tranquilos, pronto esto vamos a irlo resolviendo. Entonces, hoy vamos a iniciar con un personaje que se llama Adolfo López Mateos. Y bueno, este personaje va a ayudarnos a ir orientando un poco más sobre qué es aquello que nosotros tendríamos que trabajar y cómo tendríamos que ver el mundo a partir precisamente de cómo este personaje va a ayudarnos a vincular la visión que se generó en México con respecto a los distintos conflictos internacionales. Adolfo López Mateos fue un presidente en un periodo de 1958 a 1964 y forma parte muy importante de nuestro país. Pues vamos a iniciar con esta presentación, vamos a iniciar con esta distribución de la información para saber qué fue exactamente lo que este personaje nos ayuda a formar, lo que este personaje nos está ayudando a ir orientando nuestra distribución de la información. Tenemos que ir estableciendo y tenemos que ir haciendo el planteamiento sobre cuáles fueron las metas, sobre cómo este personaje inició el desarrollo de su sexenio y de su gestión. Lo hace a partir de dos metas fundamentales. La primera de ellas es fortalecer al sistema político mexicano, suprimiendo cualquier tipo de movimiento de oposición al régimen. Es decir, el gobierno de Adolfo López Mateos tenía una mezcla extraña ahí entre populismo y gobierno autoritario que va a funcionarle muy bien, puesto que va a permitir detener en determinado momento las políticas de izquierda, sobre todo, que estaban empezando a tratar de contradecir y que estaban empezando a tratar de mover el proceso mediante el cual se empieza a desarrollar el gobierno mexicano. Otra de las metas era reactivar la economía. ¿A partir de qué? A partir de basarse en la estabilidad política que este país tenía. Entonces, para poder reactivar la economía, tenía que generar este proceso de pacificación del país, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones y que en determinado momento va a ayudar a que México pueda mantener relaciones comerciales y políticas o diplomáticas con otras naciones, que era un momento muy complicado del país. Existen cuatro aspectos básicos que vamos a revisar en este momento y en primera instancia tenemos la política interna, a partir de la cual nosotros vamos a hacer una revisión de la misma, puesto que, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, se basaba precisamente en la represión de movimientos populares, aplicación del Estado corporativo, que era aquel Estado que permitía la integración de los distintos sectores económicos y obreros y campesinos de nuestro país dentro de un sistema que permitía organizarlos a todos y que era mucho más fácil poder acceder a ellos y tratar de satisfacer las demandas. Ya hemos hablado de los liderazgos charros en algunas otras ocasiones y bueno, este personaje también va a hacer uso de esto. Cuando hablamos de la política exterior o la política externa, vamos a darnos cuenta que México va a mantener el principio de no intervención, es decir, el respeto a las otras naciones para que estas otras naciones puedan respetar también o puedan generar respeto hacia México y hacia su país. Entonces, México va a permitir o va a ir desarrollando esta serie de medidas que lo va a ir clasificando como un país neutral. Sin embargo, tuvo actividades muy importantes también en su periodo, puesto que va a dar su total apoyo al gobierno cubano después de la Revolución cubana. Es decir, va a estar en contra del bloqueo económico, va a estar en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos y va a ser el único país latinoamericano que va a mantener las relaciones y el fortalecimiento económico con Cuba, lo cual le va a generar algunos beneficios evidentemente muy prudentes y muy adecuados para el país, pero ya lo veremos en un momentito más. Vamos a identificar también
que México va a recuperar un territorio que fue perdido allá por 1853, cuando Antonio López de Santana tiene que ceder la Mesilla a Estados Unidos y va a recuperar una pequeña parte de ese territorio que se llama el Chamizal. A partir de una serie de negociaciones por ahí diplomáticas que se van a generar y que se considera un gran triunfo de la diplomacia mexicana, a pesar de que solamente representa el 0.17% del territorio que se perdió. No es cierto, el 0.0000017% del territorio que se perdió. Además, va a permitir incrementar la participación del Estado en términos económicos en el sector o en el aspecto económico. El gobierno de Adolfo López Mateos permite incrementar la participación del Estado en industria básica que en ese momento va a ser la producción agrícola, sobre todo de maíz y de frijol. Va a iniciarse la producción o industria básica en el sector eléctrico, en el sector petrolero y en algunos otros puntos de los cuales vamos a hablar en un momento importante. Entonces, en este sentido, una de las cosas prioritarias de este gobierno fue precisamente la nacionalización de la industria eléctrica, puesto que no era propiedad del gobierno mexicano. En términos de sociedad, vamos a identificar que se va a generar el Consejo para la Construcción o la generación del libro de texto gratuito. Se van a asignar desayunos escolares, la creación del INPI como el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Estos son los grandes aspectos, los grandes rubros que vamos a conocer del gobierno de Adolfo López Mateos y que, bueno, en un momentito más vamos a ir detallando cada uno de estos puntos. Entonces, en términos políticos, vamos a hablar de que el gobierno de Adolfo López Mateos tiene una característica muy importante. Va a abrir la puerta a la discusión política a los gobiernos que son a los partidos de oposición, es decir, les va a dar tribuna y les va a dar voz mediante una reforma electoral que va a irse planteando en su momento. Es decir, vamos a hablar de estas acciones en términos políticos en tres sentidos. En cuanto a la política interna y a la política exterior, y vamos a generar como una parte de esta política exterior, pero como un apéndice independiente, el apoyo que México va a brindarle a Cuba. En primera instancia, vamos a hablar de esta reforma electoral generada en 1963, a partir de la cual se le va a permitir la representación en la Cámara de Diputados a partidos de oposición. En este caso estamos hablando que solamente existían en ese momento el Partido Acción Nacional, PAN, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Lo único que se tenía que generar era que tenían que ganar el 2.5% de la votación, es decir, no importaba que no ganaran la elección. Si tenían en la suma total de esto, de la votación federal, el 2.5% de votos, se les garantizaba 5 curules para que pudieran tener representación dentro del gobierno mexicano y dentro de la toma de decisiones y la discusión política nacional. ¿Esto qué quiere decir? Se da lugar o se empieza a generar las candidaturas plurinominales, que son aquellas que hasta la fecha siguen vigentes, que son los representantes de los partidos en el Congreso. No son representantes propiamente sociales, sino que son representantes de los partidos políticos en el Congreso. Entonces, con estas 5 curules que se fueron generando para cada uno de estos partidos, se empezó a hablar de oposición real en nuestro país. Después de esto, vamos a ver que el gobierno de Adolfo López Mateos se consideró y se mencionó a sí mismo como un gobierno de izquierda, como un gobierno de izquierda que estaba siempre dentro de la Constitución, es decir, que respetaba la normatividad, que respetaba el gobierno, que respetaba los procesos a partir de los cuales se estaba construyendo. Pero tenía una parte un poquito obscura y dura, que era precisamente que Gustavo Díaz Ordaz, quien sería su sucesor más adelante, y era quien lo representaba, puesto que él era el secretario de gobierno en su momento. Era la mano dura del gobierno, era la parte estricta, era la parte represora del gobierno de Adolfo López Mateos.
En la política exterior, mantenía la política de no intervención, y se le consideraba a nuestro presidente el presidente viajero, puesto que se la pasaba viajando de país en país para poder llegar a acuerdos diplomáticos con sus pares para poder generar nuevas políticas importantes para México. Uno de los logros fue que en 1964 se logra firmar el regreso del chamizal a nuestro país. Es decir, vamos a hacer una recuperación de información. El chamizal es un espacio de tierra que está ubicado entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez y que en determinado momento, en 1853, este territorio fue perdido cuando México y Estados Unidos firman en 1853 el Tratado Guadalupe Hidalgo, con el cual México pierde el 55% de su territorio. Entonces, que es cuando Antonio López de Santana tiene que cederlo para poder dar fin a la guerra México-estadounidense. Esto, pues obviamente ustedes ya lo saben porque ya lo vimos el semestre pasado cuando hablábamos, no es cierto, al inicio de este semestre, cuando hablábamos precisamente de cómo se había empezado a reconstruir el país posterior a la Guerra de Independencia. Para 1864 va a ocurrir un desplazamiento de 1,77 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas mexicanas que fueron desplazadas hacia Estados Unidos por una inundación natural que se dio con el río Bravo. Esta inundación, que fue producto de un proceso meramente natural, no tuvo nada que ver la mano humana en esto, provocó que, según los acuerdos planteados desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, todo lo que estuviera en determinada posición con relación al río Bravo sería parte del gobierno norteamericano. En este sentido, el chamizal, que tenía estaba en esta situación, va a provocar que gracias a esta inundación volviera o formara parte del gobierno norteamericano, incluyendo un espacio territorial que se llama la Isla de Córdoba. En este momento vivían cerca de 300 familias en ese territorio que inmediatamente dejaron de formar parte del territorio mexicano. Más adelante, en 1962, se va a generar una visita por parte de John F. Kennedy cuando era presidente de Estados Unidos, una visita con Adolfo López Mateos para poder llegar a generar algunos convenios con relación a algunos temas que ellos estaban atravesando y que ellos estaban viviendo en ese momento. Uno de esos fue firmar un convenio temporal para reducir la sanidad del río Colorado, puesto que las aguas de este río estaban siendo utilizadas por el sector agrícola en Mexicali y Baja California. Además, el gobierno norteamericano va a firmar un préstamo de 20 millones de dólares para que el gobierno mexicano lo designara a su sector agrícola. Aquí se empezaron a generar las primeras pláticas y las primeras discusiones en cuanto a este territorio llamado el chamizal. Hay una serie de anécdotas que tienen que ver con esta visita. Una de ellas es precisamente relacionada con esta discusión que se generó, a lo cual el presidente Kennedy le preguntó a López Mateos, pues, cuál era su costo, cuál era el valor en dólares de ese pedazo de tierra para que él pudiera comprárselo. A lo que López Mateos responde, pues que él no es un agente de bienes raíces y que son políticos y que es necesario que establezcan una negociación. Hay otra anécdota por ahí muy comentada, que es la del famoso reloj, en donde John F. Kennedy halaga y le halaga a López Mateos diciéndole qué bonito reloj o qué hermoso reloj es el que portas. Adolfo López Mateos se retira el reloj y se lo obsequia a John F. Kennedy. Después, durante la cena, López Mateos le dice a John F. Kennedy, ¿qué mujer tan hermosa tienes? Kennedy inmediatamente se quita el reloj y le dice, aquí tienes tu Pinky's reloj. Es una de las anécdotas por ahí que circulan dentro de la política en cuanto a esta relación. Pero ¿de qué habla o por qué mencionar estas pequeñas anécdotas que podrían ser
este, podrían pasar como intrascendentes, simple y sencillamente porque López Mateos era un estratega. López Mateos pudo generar una relación casi perfecta con el gobierno norteamericano. Entendió que la mejor manera de poder vincularse con ellos era no solamente de manera frontal, sino también con un aspecto de solidaridad y de colaboración que ellos podrían empezar a desarrollar. En este sentido, entonces, Adolfo López Mateos va a lograr que en 1964 se obtenga la firma de este convenio ya con el presidente, con otro presidente, Johnson, que va a lograrse ya la devolución de estas 177 hectáreas que pertenecían a México en ese momento. Fue complicado porque ya para ese periodo de tiempo vivían 5,000 familias o 5,000 personas dentro del Chamizal. Y bueno, se generó como un punto fronterizo importante. Hay una representación de ese momento a partir de la construcción de una escultura en forma de X que representa el punto concreto en el cual del espacio del chamizal en cuanto a la devolución, la soberanía y la diplomacia mexicana. Actualmente el chamizal es un parque abierto para toda la población mexicana. Entonces, aunque se firmó en 1964, la posesión real de la propiedad no llegó hasta 1967, que México formalmente ya fue dueño otra vez de ese territorio. Y entonces, regresando al aspecto de Cuba, vamos a darnos cuenta que México, en este vínculo en cuanto a las relaciones internacionales, va a generar un apoyo a la Revolución Cubana muy importante. Y en 1964, Estados Unidos propone la expulsión de la OEA, de que es la Organización de Estados Americanos, y la OEA pues estaba controlada en ese momento por Estados Unidos y votó a favor de ese bloqueo económico y de la expulsión de Cuba de este organismo americano de países. Y con esto fortalece la política de no relación y de no y de cerrar las fronteras de Cuba para que no pudiera tener ningún tipo de intercambio comercial y pudiera modificar el sistema de gobierno que ellos habían elegido, que en ese momento era el socialismo y que estaba evidentemente en contra de la visión capitalista norteamericana, porque además provocaba que existiera una mayor cercanía entre México y entre la Unión Soviética y Estados Unidos al continente que representaba. ¿Qué es lo que generó que México no apoyara este bloqueo económico? Bueno, pues México rechazó siempre expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos, denunciando y condenando que esto provocaba un proceso de interferencia externa sobre el pueblo cubano, es decir, que estaba violentando los acuerdos establecidos con la Organización de las Naciones Unidas, en el cual ningún país podía involucrarse en el ejercicio político de ninguna otra nación. Entonces, México siempre mantuvo esa denuncia, siempre mantuvo esa condena en contra del gobierno norteamericano sobre el ejercicio del gobierno cubano. Por eso se generó que México y Cuba siempre fueron aliados importantes. En este sentido, ayudó a México en cuanto al discurso político a debilitar el argumento opositor de que México era un país pro-yanqui, es decir, a favor del gobierno norteamericano y muy poco favorecedor para el gobierno mexicano desde la política social. Eso lo fortaleció mucho. Logró que Cuba no apoyara las guerrillas que se generaron en México. Cuba apoyó muchas guerrillas latinoamericanas, pero por el apoyo que México le brindó durante este bloqueo económico, bueno, Cuba jamás apoyó ni se pronunció en contra del gobierno mexicano de la manera como ellos llevaban sus procesos opositores, a pesar de que hubo
grandes denuncias, grandes violaciones y grandes injusticias provocadas precisamente hacia los presos políticos en nuestro país. Cuba siempre se mantuvo al margen, respetando el ejercicio político de México. Va a permitirle proyectarse como un país que estaba directamente comprometido con la paz mundial, y México propone el acuerdo de la creación de una zona libre de armas nucleares luego de que en Cuba se generó la crisis de los misiles en 1962, de lo cual hablaremos en uno de los semestres posteriores cuando hablemos precisamente de este tema, Revolución Cubana y Guerra Fría, en la materia de historia universal. Pero bueno, esto en términos directamente relacionados con este apoyo que va a generarle México a Cuba en torno a la política exterior. México siempre se ha caracterizado por esta política de no intervención, por esta política de país neutral, en el cual no se involucra jamás en los procesos políticos de otras naciones. Y bueno, pues si esto ha quedado claro, les toca a ustedes. Vamos a responder unas cuantas preguntas. Los dejo que las piensen, que las analicen, y yo por aquí los espero. Nos vemos en un momentito. Muy bien, chicos, regresemos a esto y vamos a continuar con la parte económica del gobierno de Adolfo López Mateos, el cual nos hablaba de una cosa que se llamaba, formaba parte de un modelo que se llamaba desarrollo estabilizador. Ya hemos hablado sobre esto en los gobiernos previos, porque todo esto formaba parte del famoso milagro mexicano. En términos económicos, entonces, México va a establecer una serie de medidas, una serie de políticas que van a ayudar a fortalecer la economía del país. Entre ellas, evidentemente, estaba mantener la estabilidad monetaria. México quería que el valor de la moneda se mantuviera fuerte, se mantuviera firme y evitar devaluaciones. Evitar entonces, en este sentido, la inflación para mantener la estabilidad de los precios. Como ustedes saben, la inflación es el incremento de los costos, pero que el salario se queda igual, aunque incluso el salario va perdiendo su capacidad adquisitiva o va perdiendo su valor adquisitivo. En este sentido, va a generar un equilibrio en la balanza de los pagos y va a nacionalizar la industria eléctrica. ¿Qué es lo que va a provocar o qué es lo que representa que se nacionalice la industria eléctrica? Que esto ocurre en 1960 con la adquisición de las acciones que pertenecían a esta compañía norteamericana que era dueña de todo el sector eléctrico en nuestro país. Va a vincularlo en cuanto al discurso, en cuanto al desarrollo del nacionalismo, como un triunfo más de la revolución. Es decir, todo lo que pertenece a México todo lo que se encuentra en México pertenece a los mexicanos. Adolfo López Mateos siempre aseguró que existiría limpieza y transparencia en el ejercicio de la política eléctrica, que no existirían robos, que no existirían favoritismos, que no existirían personajes que se aprovecharan de esta situación. Además, buscaba llevar energía eléctrica a toda la población, pero sobre todo fortalecer al sector industrial con precisamente este desarrollo de la industria eléctrica. Además, va a generar la derogación de las leyes de colonización, que va a permitir el incremento del desarrollo agropecuario de nuestro país. Va a generar la distribución de 11.4 millones de hectáreas a campesinos mexicanos para que estos pudieran generar sus trabajos y pudieran mantenerse firmes. En 1963, además, va a generar una propuesta para los trabajadores para que estos participen en las utilidades de la empresa. Hoy se conoce como reparto de utilidades, que generalmente ocurre en mayo para aquellas empresas que están legalmente constituidas y que tienen un muy buen trabajo con las personas que están integrando sus organizaciones laborales. ¿Cómo quería lograr todo esto? Bueno, pues generando mayor participación del Estado en la economía, generando impulso a las actividades industriales, promoviendo inversiones en la industria, tanto petroquímica como eléctrica y siderúrgica, que era aquello que ayudaba a proporcionar materia prima para que el sector industrial pudiera funcionar. Además,
generar una asistencia social importante, por lo cual fortaleció el IMSS y además generó el ISSSTE, generar impulso al cultivo de granos básicos como frijol y arroz para fortalecer el sector agrícola, impulso a las exportaciones de productos nacionales, para lo cual fortaleció la restricción de las importaciones mediante el cierre parcial de las fronteras, insisto, con este asunto llamado sustitución de importaciones, que no era otra cosa más que las fronteras se cierran parcialmente para que todos los productos extranjeros tuvieran que pagar una serie de impuestos aduanales para que pudieran ingresar a nuestro país. Entonces, esto ayudaba a fortalecer la industria mexicana, puesto que todo lo que se producía en nuestro país era precisamente lo que los mexicanos, lo que los mexicanos consumían. Más adelante, entonces, en este sentido, ya vinculados directamente a la parte social, pensaremos si nos iremos vinculando o estaremos relacionándolo sobre estos elementos fundamentales. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, el ISSSTE, que era un sistema que es un sistema de seguridad social para todos aquellos que trabajan en el gobierno federal. Además, va a permitir el control de la industria cinematográfica al adquirir precisamente la adquisición de las acciones de la empresa William Jenkins. Además, va a generar un proceso de inclusión de los trabajadores de la caña al IMSS, y el 12 de febrero de 1959 se va a crear la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito para generar también y fortalecer un plan educativo a 11 años. En este sentido, entonces, tenemos que destacar y concluir que se va a generar una serie de estímulo a varios sectores de la economía y sociales a partir de la construcción o el fortalecimiento del sector agrícola, el sector alimenticio, la asistencia médica, la minería y sobre todo el turismo. Va a reestructurarse el sistema de administración tributaria o la Secretaría de Hacienda. Se van a generar distintos institutos como el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el Instituto Mexicano del Café, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, de los cuales ya hablamos. Además, se va a fortalecer la CONASUPO con un sistema que va a estar vinculado al abaratamiento de los precios y generar productos a peso. Además, va a vincularse con el sector industrial a partir de que se le conoce como el presidente viajero, puesto que este presidente va a ayudarnos a poder establecer buenas relaciones con los demás, se va a regresar al chamizal, al país, y se va a mantener esta convivencia con los bloques tanto socialistas como capitalistas a partir de esta política de no intervención. Bien, chicos, pues ahora les corresponde a ustedes responder la última fase de las preguntas y regresamos para despedirnos. Muy bien, chicos, pues ¿cómo les fue? Espero que les haya ido muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración, para cualquier duda. Nada más hay que dejar por ahí unos mensajillos para que podamos ponernos de acuerdo y entonces poder aclarar todas las dudas que puedan surgirles a partir de este tema. Hay que colocar un mensaje de privado por ahí en Classroom para que yo pueda vincularme con ustedes. Ya saben, estoy conectada todos los días miércoles de 11 de la mañana a 1, y estoy también conectada de 7:30 a 8:30 de la noche. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Cuídense mucho.